La meditación es la fuerza interior del alma y su ejercicio el hábito para conseguirlo. Documento de CAF. CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Uno de los principios de CAF. Los seres humanos tenemos derecho a la libertad de pensar, sentir y decidir sobre nuestra vida sin interferencia de otros. La página de CAF: www.cafh.org. Vuelos, un espacio de encuentro, diálogo y libertad. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bien, buenas ¿Todos tardes. contentos? Todos bien. Los veo muy pacíficos, muy pacíficas. Las divas hoy vinieron iluminadas. Se nota que estuvieron meditando esta semana, ¿no? Mucho. Bueno, están en la mesa Cristina Cuadrelli. Hola, Cris. Hola, ¿cómo están todos? ¿Qué trajiste para hoy? Y un cuento, algunos artículos de diario. Buenísimo. Ana Lluvero. ¿Cómo estás, Ana? Hola a todos, hola Ricky, hola chicas, ¿cómo andan? Hola. También trajiste mate, Cris. Sí. Yo les traje una poesía muy linda de Alejandra Pizarnik. Buenísimo. Fabiana, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Qué he traído? Por favor, ¿con qué nos vas a sorprender hoy? He traído ¿por qué meditar? Algunas experiencias de meditación Qué interesante. que nos han traído algunos amigos. Así que interesante. Son importadas esas experiencias, Algunas ¿no? importadas, una de Bogotá, nos han mandado un material y bueno, hemos extraído de ahí algunos relatos. Estamos trascendiendo los límites de la Argentina, qué bueno. Sí. La magia de Internet. En el próximo programa ya también va a estar con nosotros nuestra compañera, iba a decir vieja compañera, pero no por edad, ¿no? Sino por su intervención el año pasado, Florencia Lluvero. Quien les habla, Ricardo Lehuitán. Yo no traje nada. Vino usted. Vine yo, que ya es bastante. Vengo iluminado porque estuve una semanita en las sierras de sierras. Córdoba, así que tengo los ojos llenos de saben colores. el color que tiene. Sí, mira, me llovieron la mitad de los días, así que tengo color blanco pálido como me fui. Nuestro operador estrella, como siempre, Jeremías. ¿Cómo estás, Jeremías? Saluda a Celaveña desde allí. Y bueno, hablábamos de meditación y el tema de hoy, medio así jugando con las palabras, era ¿medito o me edito? ¿Qué tal? Interesante la relación, ¿no? Porque editar es tratar de pasar en limpio un texto, una pieza musical, ¿no? Revisarlo. Y en la meditación también uno se mira, uno trata de pasar en limpio, ¿no? Aspectos de su interioridad, hay también una búsqueda. Así que bueno, vamos a ver cuáles son los aportes también que hacen los oyentes con respecto a esta medito o me edito. Hay un aporte muy interesante de Oscar, ¿no, Ana? Sí. Así, donde hace un juego con las palabras meditación y edición. Sí. ¿Querés compartirlo? Sí. Bueno, Oscar nos publicó en la semana, muy lindo, un texto muy interesante. Y al meditar soy el editor de cada día de mi renovada vida. Y después es bueno realizar alguna oración vocal grata al alma antes de entrar directamente al recinto interno, donde nuestra naturaleza humana en contacto con la vibración divina ha de ser elevada y transmutada. Creo que ahí hay una beta interesante que nos propone Oscar y que creo que de alguna manera, Fabiana, vos también la planteaste. Esto del recinto interior. ¿A qué nos estaremos refiriendo con el recinto interior? ¿Qué nos imaginamos al decirlo? Sí, hay un texto que, por eso hay un texto, El modo de orar, del curso El Buen Camino, que se puede encontrar en internet en la página
www.santiagobovicio.info, el curso El Buen Camino, que dice que el alma está hecha para elevarse, para sublimarse, para espiritualizarse, pero es necesario que en su elevación encuentre su punto de apoyo, su salida espontánea. Entonces, lo interesante es que cada alma encuentra la manera, ¿no? También lo dice Jorge Baxenberg, que no hay recetas sobre cómo el alma, medita, cómo el alma encuentra esa elevación. Incluso que hay ese texto es muy lindo, que se llama El modo de orar, porque dice que cada uno tiene que probar y no hacer violencia contra uno mismo, ¿no? Es muy interesante. Sino hacerlo de una manera natural, o sea, ¿cuál es mi forma natural de elevar mi pensamiento? Refiriéndose a ese punto en particular que vos estás mencionando, hay un texto que sacamos de un monje vietnamita, Thich Nhat Hanh, que dice: si te acercas a la meditación como una lucha por llegar a alguna parte y te esfuerzas por conseguir el éxito, no podrás relajarte. Mira por la ventana. Quizás haya un tilo o un roble. El árbol es hermoso y saludable, siendo completamente él mismo. No parece que tenga que hacer esfuerzo alguno. El árbol es por sí fresco, verde, estable. Quizás el árbol esté en una montaña. La montaña es fuerte y sólida, soportando toda clase de vida, sin tensión ni esfuerzo. Cuando practicas la meditación sentada, eres estable y sólido como una montaña. Qué lindo, ¿no? Porque yo estaba pensando que distintos grupos en el mundo tienen distintas visiones sobre la meditación, distintas religiones en el mundo, históricamente, y algunas modernas, digamos que actuales, por llamarlas de alguna forma, tienen otras visiones sobre la meditación. Pero hay una visión, por algo de lo que estabas diciendo vos recién, Fabiana, que es una visión personal de la meditación, que es la parte que me parece a mí es más interesante, donde le da mayor libertad al alma, porque a veces jugamos un poco, ¿no?, a pelear un ratito con el tema de los métodos o de los no métodos. Y hay almas que meditan de alguna forma natural, por decirlo de alguna forma, ¿no? Me hace recordar ahora este cuentito que leía recién Cris o estas frases que leía Cris sobre la opinión de este monje vietnamita, que habla de la naturalidad, ser absolutamente naturales sin forzarse. Sí, incluso viendo los tipos de oración que hay, porque en realidad la meditación es un tipo de oración también. Exacto. Está la oración espontánea, ¿no?, donde uno naturalmente se eleva sin ningún tipo de salmo o de oración especial. Después está la vocalizada, donde ahí sí uno toma algún salmo. Está la oración del corazón, que es tan linda, no sé si recuerdan ese libro Memorias de un peregrino ruso. Hermoso. Donde era repetir al son de los latidos del corazón, ¿no?, una frase, y cada uno elige esa frase, no hay una. Después la otra es la oración operativa, donde uno en lo que hace está en ese estado de elevación. Y la meditación, que en realidad es un ejercicio, pero también uno tiene que llegar a un estado, ¿no?, a ese estado de meditación. Y a veces, bueno, lo logra y a veces no. Y también dice Santiago Bovicio en un texto, dice, y si todo eso no lo logro, no importa, dice, la recta intención y la fidelidad interior son también una forma de oración. Y me parece que ahí entonces, Ricardo, yo siempre para contrariarte, aparece el tema del método. Porque don Santiago lo que está diciendo ahí es que hay que encontrar cuál es el método con el que uno y el ritmo con el que uno va a caminar. Porque en realidad la meditación, como estuvimos diciendo, es un encuentro con uno mismo, pero con el uno mismo, que nos es muy difícil mirarlo. Siempre estamos acostumbrados a ver aquel que creemos que ven los demás, o aquel incluso que creemos nosotros que somos. Entonces este encuentro algunas veces nos resulta un poquito más conflictivo. ¿No les pasa eso a ustedes? Sí, de hecho, bueno, les cuento a los oyentes, yo estoy yendo a teatro y nos hicieron hacer una clase de relajación y fue muy difícil para todos. Y sobre todo porque teníamos que cerrar los ojos y la profesora nos comentaba que nuestras caras eran estábamos algunos todos comprimidos, nos costaba mucho
centrarnos y hacer silencio por un momento. Mucho. Claro, yo creo que ahí tiene que ver esto que decíamos, Ana, de que estoy pendiente de lo que los demás ven en mí, de querer ser o parecerme aún en un momento de tensión a esa imagen ideal. Sí. Hay una frase que yo comparto con un compañero de grupo, que yo le digo que lo mejor que tenemos es ser maravillosamente humanos. Sí. Ahora, me pregunto, en el pasado y en la actualidad siempre se habla de métodos y aparecen nuevos métodos de meditación, de todos los grupos y de todas las tendencias, y que meditar es una cosa y que meditar es otra. Yo no digo que se contradigan, por ahí unos y otros constantemente están sumando y haciendo sus aportes. Pero la pregunta que me hago a veces, ¿por qué tenemos que crear métodos para vivir naturalmente, para hacer la naturaleza? Vuelvo al monje vietnamita. Si el árbol es árbol y está bien como está y echa sus raíces y gracias a sus raíces saca sus ramas, sus hojas, se fortalece, nos da su sombra, ¿por qué tendríamos que sentarnos al lado del árbol y decirle, mira, vos estás equivocado, no es así? Se sale de la vaina, Cristina. Yo te lo voy a contestar con el cuento, te voy a crear el suspenso, porque el protagonista del cuento de hoy es un árbol. Ah, mira, yo también tengo acá unos relatos de Bogotá, de un grupo de Bogotá, les cuento, que son Denise, Edith, Javier, José, Marcelino, Consuelo, Andrés, Patricio, Ana Lucía y Francisco. Han hecho un trabajo anual en su tarea grupal que se llama Relatos Vivenciales de la Vocación de Renuncia. Y yo he elegido 2 ejemplos donde aplican la meditación. Después podemos ir en otros programas hablando de ellos. Bueno, en uno era que a una persona, digamos, lo tientan con algo muy económicamente muy importante y de dinero rápido, pero él dice que no, y este amigo se enoja mucho con él y él queda muy mal, pero dice que él lleva a la meditación esta situación y al cabo del tiempo comprende y él agradece haber tenido ese espacio interior, porque gracias a eso él pudo ver la situación y como ya venía meditando, pudo darse cuenta cuál es el paso a seguir. Por eso crear ese mundo interior es importante, porque digamos, muchas veces el materialismo se da porque a veces los seres no se dan espacio para mirarse hacia adentro, entonces buscan en el afuera. Pero él tuvo esa visión de mirarse hacia adentro, ¿no? Que creo que es un poco lo que Oscar también nos describió en su texto, ¿no? Sí. Esto de animarse a mirar hacia adentro. Por eso yo insistía lo del recinto, ¿no? El recinto interior, el recinto sagrado. ¿Cómo nos lo imaginábamos? Por ahí los oyentes pueden ayudarnos a armar el rompecabezas. Sí, a mí me divierte mucho. Muchas cosas son muy lindas en la vida y muy divertidas, pero hay algo que es hermoso, es que cuando uno se pone a hablar de métodos y de pronto uno ataca, en el buen sentido de la palabra, y empieza a mover un poco la zaranda y a decir, pero ¿son necesarios los métodos? Hay que crear sistemas para determinadas... se sale de la vaina ahora Fabiana, para determinadas cosas en la vida del hombre, se ponen todos muy nerviosos y empiezan a defender los métodos de una manera. No, yo creo que hay que ver, mira, esta semana me contaron en una reunión semanal algo muy interesante, una persona que le estaban enseñando a meditar y ustedes saben que una de las posturas, no digo que es la única, es estar sentado con los pies juntos, las manos con los dedos unidos o los brazos cruzados. Y bueno, a este principiante le estaban enseñando a meditar y dice que un día salió del trabajo, iba en el ómnibus muy conflictuado, no sabía cómo acallar su mente y lo único que hizo, dice, fue ponerse en postura de meditación. Ese es el método. Y dice que eso solo, sin meditar, lo calmó. Así que eso es un relato fresco, me lo han contado esta semana. Lo que pasa es que Ricardo tiene esa cosa de rebeldía y si él no la deja, venía tranquilo. Y vengo recargado del aire de las sierras. Ana,
recordarle a nuestros amigos, así Sí. se ponen a pelear conmigo también un poquito, si quieren, a defender a las chicas, Sí. nuestras vías de comunicación. Bueno, estamos en CAF, Radio Vuelos CAF, CAFH por Facebook, nos pueden mandar sus mensajes ahí. Y estamos en vivo en www.radiolacalle.com. Si entran ahí tienen que cliquear vivo y ahí pueden escuchar directamente el programa. Y por supuesto están los teléfonos de la radio si nos quieren llamar al 11 45 52 6853. Y bueno, esperamos los comentarios. Muchas gracias a los oyentes, a Oscar, a Gabriela, Graciela, Laura, Emilio, Rebeca, María y Álvaro que nos están escuchando. Yo estaba a punto de darle las gracias a una señora, porque ustedes saben que esto es Radio a la Calle, y de verdad estamos a la calle. Y acaba de pasar una señora con una torta Ay, qué rico. impresionante. Ay, que no la vimos. Pero siguió de largo, yo estaba esperando que golpeara... La emoción. No sé, siguió de largo. Quizás me pueda dar una mano en lo que yo estaba tratando de decir. Pedro Aznar, vamos a escuchar Si no oigo a mi corazón. Cuánto tiempo perdido en pensar que la vida se puede explicar. Vos sabías que todo es parcial, que no hay mapa que enseñe a viajar, que es el alma quien debe cantar. Gracias, Pedro. Acá creo que viaja por los mismos espacios que yo intento viajar cuando hablo de esto, de ser natural. Yo no digo que los otros métodos no sean aptos. Yo digo que con estos no métodos se puede llegar más lejos. Es mi forma de ver, es personal y es haber experimentado sobre esto también. Porque si no hay mapa que enseñe a viajar, no hay método que enseñe a meditar. Siempre es una visión personal y siempre lo charlamos. Y lo lindo que es todo esto, porque hay mucha gente en CAF que elige los métodos. Y hay otros que somos compañeros de camino y elegimos no adaptarnos a esos métodos. Y esa es la libertad que tenemos. Eso es lo bueno, no es que unos están adentro y otros están afuera por pensar de otra manera. Lo cual creo que nos enriquece y es lo que me enamora. Bueno, nos podemos integrar, una cosa no excluye a la otra. Y me parece que a veces usamos un método y a veces usamos el no método. No, me parece que la integración es lo más. Y además uno usa el método para liberarse. Si el método a uno lo ata, si a uno lo tiene, no disfruta de lo que está haciendo, bueno, tiene que revisar si está haciendo bien. Método significa camino, ¿no? Es el camino que uno elige. Aún en el no método, elige ese camino. Elige con qué ritmo, a qué velocidad, con qué reiteración. Elige. Fundamentalmente creo que en el no método, en el método, lo que uno está haciendo permanentemente es elegir y comprometerse. Comprometerse es darse cuenta de que hay una elección que hemos hecho. Bueno, revisarla, retomarla, confirmarla. No importa con qué herramientas. Sí, con la convicción de que ese es el mejor momento, el momento de haberla tomado. Sí, creo también, Cristina, que la canción un poco señala este hecho que es muy importante, que es bucear en nosotros mismos. Y por lo menos en mi caso, poder levantarme todos los días y sentarme, ya eso es mucho. Claro. Es un gran paso y creo que es algo muy, muy importante poder detenerse un momento. Sé que cuesta porque a la mañana es complicado, pero es muy importante. Y ese, aunque sea levantarse de la cama y poder tomarse esos segundos o minutos es muy, muy importante. Y yo les quería hacer una pregunta. Si ustedes, por ejemplo, cuando meditan, a veces meditan delante de alguien, porque bueno, o no están solos o están compartiendo, ¿meditan igual? ¿Cómo es? Interesante. La pregunta. Si se utiliza alguna manera de método, bueno, se me escapó la palabra. Si utilizan, muy bien, Fabiana. si utilizan algún método que es oral y hablado, Vocalizado, claro. vocalizado, exactamente, generalmente empiezan a ocurrir, me parece a mí, eso que uno no quiere desnudar el alma o decir determinado tipo de cosas en voz alta,
y que el otro esté escuchando o juzgándonos. Es ahí donde aparecen determinadas reservas que uno se va tomando. Pero en la mañana, por ejemplo, en la mañana temprano, que uno está también ahí, lo puede hacer en silencio también. Y mira, si los demás están durmiendo y vos te pones a meditar. El otro día me contaba un compañero que dice que los niñitos chiquitos de 3, 4, 5 años, él meditaba y lo miraban. Entonces cuando abrió los ojos, vio que ellos habían puesto también esta postura. Y entonces dice, ¿y vos qué haces? Le dice, ¿no? El padre. Dice, yo estoy aprendiendo a pensar bien. Qué interesante. Que es un poco lo de uno de los artículos que hoy trajimos para comentar, de una experiencia que se está haciendo en San Isidro, creo que es, ¿no? Provincia de Buenos Aires, de aplicar la meditación como una técnica para controlar la violencia en los niños, pero para controlarla desde esta posibilidad de la detención, ¿no? Pero qué interesante, porque también plantea al inicio que se ha elegido a un grupo de docentes que están interesados en el tema para capacitarlos, porque bueno, volvemos a esto, siempre, método, no método, Ricardo, es importante tener a alguien que nos guíe y nos acompañe en la construcción de ese espacio de libertad, ¿no? En el caso de una escuela, supongo, de un grupo de alumnos, qué importante es que el docente comparta. Se me viene ahora a la memoria la película La lengua de las mariposas, todos debemos haberla visto en algún momento. Y bueno, ¿qué le transmitía ese profesor a los chicos? Esa curiosidad, la sorpresa. Los chicos descubrían esa capacidad a partir de lo que él les planteaba, ¿no? Me parece que es hermosa la escena cuando él los lleva a descubrir la lengua de las mariposas, por ejemplo. Sí, además el ya pensar bien, ¿no? El durante el día tener pensamientos de bien es una forma de elevar y de meditar también. Hay un texto de Santiago Vicio que dice que toda obra empieza con el pensamiento, toda obra de amor empieza en el pensamiento, ¿no? También lo dice el Buda. La importancia de pensar bien. Entonces, no sé si es método o no método, pero uno lo puede utilizar durante el día, más allá de si se sienta en determinada postura o no. Yo creo que cada uno tiene que encontrar su manera. Ahora, yo tengo ganado el cielo. Estoy absolutamente convencido, y es gracias a este programa de radio. Porque yo estoy solito acá, hoy contra 3 mujeres. Es muy probable que a partir del sábado próximo haya 4 mujeres. Porque Jeremías se queda del otro lado. Y se protege. Se hace el distraído del otro lado de la pecera, sonríe, porque lo descubrí. Él maneja los botones, está ahí lo más piola, y no viene acá a defender mis posturas varoniles. Pero no importa. Igual yo lo quiero mucho. Jeremías, voy a decir algo que nunca se dijo en los medios de comunicación. El tiempo es tirano. ¿Tenemos que ir al corte? Vamos al corte. Los esperamos, amigos, no se vayan. CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Uno de los principios de CAF. Los seres humanos tenemos derecho a la libertad de pensar, sentir y decidir sobre nuestra vida sin interferencia de otros. La página de CAF: www.cafh.org. Bienvenidos oyentes de nuevo. Les recordamos las vías de comunicación. Estamos por Facebook en Radio Vuelos, Vuelos CAF, CAFH. Pueden entrar ahí, publicar lo que quieran, lo que tengan ganas sobre el tema de hoy, que es Medito o Me Edito. Y muchas gracias a todos los oyentes, a Lourdes, a Margot, a Nati, a Oscar, entre todos los que han escrito. Nati nos comenta: me encanta este tema, creo que meditar es silenciar la mente, callar los prejuicios y mi humanidad para que mi esencia se exprese. Métodos para llegar a meditar son muchos, que creo que son el paso previo para realmente meditar, ejercicios que nos facilitan llegar a ese estado. Y sí, los seres humanos somos complicados, necesitamos tener métodos para algo que ya viene con nosotros.
que es lograr la intimidad con nuestra alma. Gol en contra para Ricardo. Sí. Qué bueno. Lo que estoy logrando es que las mujeres me contradigan hasta por Facebook. Es buenísimo lo mío. Vení, Jeremías, tenés que darme una mano, por favor. Otra cosa interesante que les queremos anunciar son las actividades que no nos queremos olvidar en la Argentina. Hoy en La Plata a las 18 horas tenemos un ciclo de cine para dialogar. Mactú, ¿crees en el destino? Es la película. Y a las 18 horas en la sede de la Fundación CAF La Plata, calle 9, número 1081. En Río Cuarto, con entrada libre, espacio de reflexión y meditación el viernes 5 de junio de 17 a 18:30 en el Museo Histórico Regional. Foderingan, no sé cómo se pronuncia esta calle, pero supongo que es así, 178. En Capital Federal, el sábado 6 del 6, de 10 a 13 horas, tenemos el grupo de estudio con el tema Profundización en el mensaje de CAF en Tucumán 1321, en el quinto piso. Y en San Luis y Villa Mercedes, el sábado 6 del 6, en San Luis, El valor de la mística, conferencia a cargo de José Fada, de 17 a 19 horas, en Pringles 738, que es el centro de jubilados, y en Villa Mercedes, el domingo 7 del 6, la misma conferencia, El valor de la mística, a cargo de José Fada, en el Molino Fénix, en Pueyrredón 1029, también de 17 a 19 horas. Tenemos que aclarar que va con alguien muy importante de nuestra mesa, porque lo va a acompañar Fabiana. Sí, yo lo acompaño a José y bueno, y vamos también a hablar en algunas radios de Villa Mercedes y San Luis sobre estos eventos. No tenés que ver qué te pasan allá, qué cacho. Eso. Lo que te voy a pedir, Fabiana, dejarlo hablar a José, no lo contradigas. No. hagas como acá. No. Y bueno, acá precisamente para no contradecirlo, él manda un mensaje, dice: hola equipo, les paso algunas ideas como aporte. Dice que la meditación también tiene un contenido ascético místico. Es ascético por la metodología y la postura, lo que dice Ricardo, ¿no? Y lo dice un varón. Y por otro lado es místico porque dice que tiene que ver con el diálogo interior, ¿no? Entonces dice que lo importante es la actitud, la parte mística es la importancia de la actitud de recogimiento, el repliegue sobre sí mismo, la actitud del que busca en el misterio de su propio ser. O sea, hay dos partes, ¿no? Esta parte libre que un poco quiere hacer hincapié Ricardo. Y bueno, el método, cómo uno se siente, dónde uno lo haga. Bueno, eso quizás corre por la esfera, ¿no? De cada uno. Te damos libertad, Ricardo. Yo lo conozco bien a José y él tiene miedo de contradecirte, por eso dijo todo eso, ¿viste? No, se atajó ya. Me lo mandó. Peor todavía, te lo manda por escrito. Peor todavía. Cris, ¿Sí? ¿vas a cumplir con lo que nos prometiste? Sí, vamos a ver si el cuento también ayuda en esto del método y no método. El árbol confundido. Había una vez algún lugar que podría ser cualquier lugar y en un tiempo que podría ser cualquier tiempo, un hermoso jardín con manzanos, naranjos, perales y bellísimos rosales, todos ellos felices y satisfechos. Todo era alegría en el jardín, excepto por un árbol profundamente triste. El pobre tenía un problema, no sabía quién era. Lo que te falta es concentración, le decía el manzano. Si realmente lo intentas, podrás tener sabrosas manzanas. ¿Ve qué fácil que es? No lo escuches, exigía el rosal. Es más sencillo tener rosas. ¿Y ves qué bellas que son? Y el árbol, desesperado, intentaba todo lo que le sugerían. Y como no lograba ser como los demás, se sentía cada vez más frustrado. Un día llegó hasta el jardín el búho, la más sabia de las aves, y al ver la desesperación del árbol exclamó: no te preocupes, tu problema no es tan grave. Es el mismo de muchísimos seres sobre la tierra. Yo te daré la solución. No dediques tu vida a ser como los demás quieren que seas. Sé tú mismo, conócete, y para lograrlo escucha tu voz interior. Dicho esto, el búho desapareció. Mi voz interior. Ser yo mismo.
¿Conocerme?, se preguntaba el árbol desesperado, cuando de pronto comprendió. Y cerrando los ojos y los oídos, abrió el corazón. Y por fin pudo escuchar su voz interior diciéndole: tú jamás darás manzanas, porque no eres un manzano. Ni florecerás cada primavera, porque no eres un rosal. Eres un roble, y tu destino es crecer grande y majestuoso, dar cobijo a las aves, sombra a los viajeros, belleza al paisaje. Tienes una misión, cúmplela. Y el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo, y se dispuso a hacer todo aquello para lo cual estaba destinado. Así pronto llenó su espacio y fue respetado por todos, y solo entonces el jardín fue completamente feliz. Yo me pregunto a mi alrededor, ¿cuántos serán robles que no se permiten a sí mismos crecer? ¿Cuántos serán rosales y por medio al reto solo dan espinas? ¿Cuántos naranjos que no saben florecer? En la vida todos tenemos un espacio que cumplir y un espacio que llenar. No permitamos que nada ni nadie nos impida conocer y compartir la maravillosa esencia de nuestro ser. No lo olvidemos. Autor anónimo. Qué bonito. Finalmente el cuento me dio la razón. Sí. Evidentemente, bueno. Autor anónimo, debe haber sido un hombre, no debe haber sido una mujer, porque son las mujeres las que me contradicen. Simplemente cerró los ojos, sus oídos al exterior, y se miró hacia sí mismo y se encontró. Punto. Ojo que cuando yo hablo de los no métodos, no hablo de no tener concentración ni hablo de hacer cualquier cosa. Hablo simplemente de observar el pensamiento. Porque una de las posturas o de las ideas que se me ocurren en esto de lo que estamos hablando hoy es si meditar es pensar. Porque en general todos los métodos, por lo menos los que yo he investigado, se centran en el pensamiento. Son metódicos porque trabajan sobre el pensamiento, sobre un pensamiento, sobre otro pensamiento, queriendo modificar la manera de pensar en algunos casos, queriendo pensar en algo, queriendo pensar en una deidad. De alguna forma buscan, y a veces buscar me parece que no es la manera de encontrar. Sí, en eso te apoyo. Yo creo que a veces también hay que ir como libre a la meditación, ¿no? Para poder encontrar, porque si uno va con su estructura o con su preconcepto, es como abrir una ventana, ¿no? Y ver a ver qué hay ahí, estar expectante ante ese momento. Esto es muy interesante, y los que hablan, hay también un tipo de meditación que es la entrada al silencio, ¿no? Exacto. Esto es muy interesante. Hay dos experiencias que quería contar. Una es también de Bogotá, de este texto que nos han mandado, donde esta persona meditaba en el silencio y cómo a través del silencio podía lograr esa conciencia universal. Y después en la vida cotidiana, fue a la casa del padre, se cae sobre un arbolito que el padre cuidaba con mucho amor, con mucha dedicación, y su padre dice: uy, el arbolito. Y la hermana estaba preocupada porque si se había lastimado. Entonces dice que ella, a partir de la meditación que venía viendo, la conciencia universal, explica muy bien ahí en el texto cómo comprendió las dos posturas: la conciencia de su hermana, la ecológica, y la conciencia de su padre, la ecológica, y de la hermana, la conciencia humana. Entonces yo digo, cómo a veces la meditación también ayuda para comprender la vida cotidiana. O sea, una vez que uno ha trabajado esta conciencia en la meditación, cuando sucede la realidad, uno va de otra manera, ¿no? Y el otro que quería comentar es que hay muchos corredores y maratonistas, no sé si sabían, que sienten que correr y meditar, correr es una forma de meditar, porque dice que detienen el pensamiento. Es lo que vos decías, Ricardo, de que a veces la meditación como la detención del pensamiento. Exactamente. Yo recuerdo, me hiciste acordar ahora con esto, un consejo que me dio un amigo en CAF hace muchos años,
charlando sobre estos temas, y él sabe que me gusta la música y me gusta tocar el piano. Y en un momento me dijo, que el piano sea tu meditación. Uh-huh. Y es muy real. Totalmente. Porque cuando uno ejecuta un instrumento y trata de hacerlo medianamente bien y trata también de tocar obras que tienen un contenido, uno entra en una esfera que es absolutamente diferente, como perder la noción del tiempo. Yo digo, bueno, hoy voy a tocar 1 hora o media hora o 45 minutos y de repente pasaron 2 horas y uno no se dio cuenta, como que hizo un corte que está en otra parte, en otra frecuencia, ¿no es cierto? Hablando de cortecito, ¿qué tenés, Jeremías? CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Te invita a participar de sus actividades gratuitas. Café espiritual, grupos de estudio, taller de meditación y encuentros quincenales de reflexión, donde el tema central es la vida espiritual. Por estas y otras actividades, comunícate al 4371-3917, de lunes a viernes de 17 a 19 horas. Bueno, siguiendo en la búsqueda de argumentos para convencerlo acá a nuestro compañero Ricardo, encontré alguna suerte de reflexiones del señor Omar Lasarte, de su libro Una nueva dimensión de vida, que se los recomiendo, por supuesto, donde dice: el ejercicio de la meditación es una técnica que ayuda a lograr la transformación. Dice, al principio, el meditar es una introspección, una verdadera exploración del mundo interior para adquirir el hábito del recto pensar, de dominar la mente, de descubrir los valores que fundamentan la existencia. Es reflexionar sobre el sentido de la vida. La meditación puede comenzar siendo un ejercicio, pero si se persevera en él, pasa a ser un estado, el estado habitual del alma. Qué hermoso, ¿no? Qué profundidad, ¿no? Llegar a ese estado permanente de meditación, incluso de unión con todo lo existente, ¿no? Dice después y termina: para que la meditación lleve hacia la profundidad del alma es necesaria una actitud de presencia, de apertura a lo trascendente, a lo divino, lo que Ricardo encuentra cuando ejecuta una pieza de música en el piano, ¿no? Hay que ver si encuentran los mismos los que me escuchan, pero bueno, eso ya corre por el lado de ellos. Hablando de presencia, para todos los presentes les recordamos que se pueden comunicar en Facebook por Radio Vuelos CAF, CAFH, y ahí estamos en vivo contestando todos los mensajes de los oyentes, y también se pueden comunicar por teléfono, y obviamente online estamos en www.radioalacalle.com. Bueno, vamos a poner un poco más de música. Bueno, volvemos. Ahora es el preciso instante de Box Day. Y antes quería agradecer a los oyentes que nos pusieron me gusta en la página en la semana. Emilio, Cristina, Oscar, Carmen Rosa, Marta, Daniel Alfredo, Patricia, Álvaro, Victoria, Mariela. Muchas gracias por escuchar el programa anterior online. Subido a YouTube, que también pueden hacer eso, les comentamos en el espacio de YouTube, pueden escuchar los programas que los vamos a ir subiendo, el primero ya está subido, así que muchas gracias por escucharnos. Y Box Day. Hay una partecita de este tema muy muy linda que es ahora es el preciso instante en que debo despertarme para mirar dentro mío donde existe la verdad. Y creo que toda la canción un poco tiene que ver con esta búsqueda del ser humano, de estas palabras tan hermosas que tiene la canción: igualdad, paz, respeto, y todo lo que uno quiere ver y vivir en el mundo, poderlo trabajar en nuestro interior para
para de ahí, para que salga de ahí, ¿no? Y construir un mundo mejor. Ahora, hay una frase que parece contradictoria, pero me parece a mí, humildemente, que no lo es. Dice, terminar con los sueños y el hastío. En una sociedad donde se sueñan un montón de cosas, a veces prestadas, suena como raro, claro, hablar de terminar con los sueños. Pero yo creo que esta canción, siempre llegó agua para mi molino, se refiere a ese aquietamiento de la mente donde uno deja de desear, de pensar, sí, y es apenas un observador, un testigo de por donde va la mente, y la mente se empieza a frenar solita. No hay que darle de comer, hay que saber manejarla, obviamente, pero saber manejarla tampoco es atarla y sacudirla con un látigo, es simplemente dejarla ser, como dice la canción de los Beatles. Sí, pensaba que también se relaciona con el tema del próximo capítulo. Es como una novela esto. El próximo programa, que es vivir de instante en instante. Y justamente hace poco en La Rural hubo un encuentro que se llamó Human Camp con empresarios muy importantes, que se tituló Disfrutar el presente. Fue el lema que atravesó el último encuentro. Dice, donde varios oradores narraron su transformación a partir del aquí y ahora y de profundizar la mirada en el prójimo. Fíjense qué interesante que empresarios están, algunos, no todos, yendo hasta esta mirada. Y acá es muy importante porque dicen que quieren volver a la idea de la empresa como una aventura, ¿no? Porque dice que antes, cuando se subían a un barco, iban en búsqueda de las especies, a las Indias y demás, iban a una aventura. Y las empresas han dejado de ser eso, están llenas de presiones. Y hay un artículo en el diario La Nación que explica experiencias muy lindas de empresarios que dejaron lo que estaban haciendo para dedicarse a una vida más para disfrutar el presente, ¿no? Déjalo en suspenso para la próxima vez, si no, ¿con qué empezamos? Bueno. Bueno, ahora alguien más va a cumplir con su promesa y es Ana. Sí. Su ratito de literatura. Dale, Ana. La esperada poesía. Hay una poesía un poema muy conocido de Alejandra Pizarnik, que lo seleccionamos porque nos pareció interesante hablarlo y contarlo hoy. Tal vez lo han leído, obviamente, pero bueno. Es el poema 24 de Alejandra Pizarnik. Una mirada desde la alcantarilla puede ser una visión del mundo. La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Y ese está en Árbol de Diana, de 1962. Ahí está publicado. Y creo que en este caso el poema refleja este momento, esta instancia en que uno es uno con el todo. De este momento también de concentración que hoy hablábamos y que también comentaba recién Fabiana, de los empresarios y de los abogados, y que necesitan también ese momento de conexión, y no solo con la naturaleza, sino también con los seres humanos. Y es muy interesante este poema en ese sentido. Mirar la naturaleza hasta ser uno con el mundo, ¿no? Te quería preguntar, Ana, ¿la poesía no es una forma también de meditación? Los poetas han vibrado desde el ser. ¿Qué te parece? Sí, la poesía tiene mucho que ver con ese contacto con el silencio, con la concentración, y es una forma de meditar también. Y los artistas también, creo que el año pasado tuvimos una entrevista con Héctor López. Sí, que nos hablaba del tiempo también, que se le iba el tiempo, de repente empezaba una obra a la mañana y no tenía ni idea si tenía que comer. Después de pronto era la noche y se había dado cuenta que... Y para él no pasaba el tiempo, era un instante, había sido un instante para él. Además hay poetas que escriben desde la contemplación, ¿no? En estados verdaderamente meditativos. Hay un filósofo que dice que la poesía es el lenguaje del ser, ¿no? Porque realmente escriben desde la profundidad. No digo todos, digamos, siempre
pero hay grandes poetas en este sentido. Y también místicos, porque si Místicos. recordamos a San Juan de la Cruz, o a Santa Teresa de Ávila, a Merton, en realidad todos ellos, ¿no? Explotan de amor a lo divino, a lo desconocido en sí, y lo transforman en bellas palabras, ¿no? Como esa urgencia, esa necesidad de unirse. Ahora, esa urgencia y esa necesidad que vos decís, Cristina, la tenemos a veces cuando pensamos que vamos a tratar un tema y nos queda tanto por decir, Sí. ¿no? Nos reunimos, Sí. lo pensamos, lo trabajamos, nos queda tanto por decir. Seguramente los oyentes deben tener infinitas preguntas para hacerse a sí mismos y para hacernos a nosotros, y nosotros no podemos contestar todo. Porque no es el objetivo del programa. El objetivo es quizás ser un disparador, que alguien en algún lado y en algún momento en el mundo se encuentre acompañado por gente que tiene estas motivaciones, esta vocación de encontrarse a sí mismo. De encontrarse a sí mismo, que es, me parece a mí, encontrarse con todos los demás. Me despierta eso también el poema que leía recién de esa magnífica escritora. Y para dejarles un poquito así de angustia, porque todo no puede ser rosas tampoco, yo me preguntaba recién, ¿no? Cuando uno se sienta a meditar y sale generalmente de la meditación, se siente bien. Siente que ha estado consigo mismo, Sí. y siente un bienestar. Ahora, y aquí viene la pregunta que me hago. ¿Uno medita para sentirse bien? ¿La meditación puede ser a veces la búsqueda del placer? ¿Hay alguna manera de adentrarse más allá de todo esto? Por ahí el tema lo trata el poema de Alejandra, lo trata también en buena forma la canción de Vox Dei, lo trata también Pedro cuando dice: si no oigo a mi corazón. Pero ir al corazón es ese sentirse bien, va por el placer, porque quizás meditar para sentir placer sea otra cosa. Pueda no ser meditar, no lo sé. Yo creo que de todas maneras, aquel que encuentra en la meditación su herramienta, no busca un placer, pero sí puede ser que el placer sea una consecuencia. Porque el estado de plenitud interior, la posibilidad de abrirse y curiosear, hace que realmente sintamos diferente. Sí. El placer no es ser feliz, el placer es estar despiertos, totalmente despiertos, aunque sea por un instante. A veces también es bueno llevar a la meditación eso, si quiero o no sentir, llevar eso a la meditación, ese sentimiento que tengo, si quiero sentir o no placer. Me parece que nos tenemos que permitir todo e ir mejorando en esa forma de dialogar con nosotros mismos, ¿no? Ir como avanzando en este diálogo. Y vieron que la meditación, a su vez, últimamente está bastante de moda aquí, porque hablan de sus beneficios, ¿no? Beneficios en la salud, beneficios. Y hay un maestro zen que dice: si uno medita en zen persiguiendo unos beneficios, estos no aparecen. Por eso por la pregunta que hacía Ricardo. Gracias al maestro Zen también por haber venido desde vaya a saber dónde para darme una mano. Y bueno, nos tenemos que ir. Estamos cerrando el programa de hoy. Agradecidos todos por la compañía que nos hacemos en este equipo, por la compañía que nos hacen todos nuestros amigos, sean participantes de CAF o no. Seguramente hay muchos que nos deben escuchar en algún momento y pensarán: ¿de qué está hablando esta gente? Pero qué bueno, ¿no? Qué bueno que exista en una radio, incluso una radio joven como es esta, un espacio donde podamos hablar así, a corazón abierto, y contarles lo que sentimos, lo que pensamos, en lo que estamos. Y es una manera de balancear un poquito, ¿no? Todo lo que hay en el mundo hoy. Esta es otra posibilidad. Mostrar que hay otra posibilidad. También los invitamos a que vengan.
Cuando quieran, que nos llamen, Que que nos vengan, escriban. Que nos escriban. que traigan tortas y caramelos. Sí, por favor, que se quedó con las ganas. Hoy no pude almorzar, así que imagínense. Jeremías, cerramos el programa. Gracias por tu colaboración. Muchas gracias. Y amigos, será hasta el próximo sábado. Fabiana, ¿cuál era la consigna del sábado? Y nos vamos. Vivir de instante en instante. Gracias, amigos.